Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 8. La casa de las voces. Caso número 8. Ignacio Ferrero. Declaración realizada por Ignacio Ferrero el 23 de diciembre de 2024 con respecto a los hechos sucedidos en la localidad de San Andrés, provincia de Buenos Aires. Registro de audio llevado a cabo por Alexandre Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. No sé si esto va a llegar a alguien, pero si lo hace, por favor, no se acerquen a esa casa. No repitan mi error. Los vecinos de mi barrio no paraban de hablar de una casa abandonada al final de una calle sin salida. Una casa vieja y lúgubre, con las ventanas tapiadas y la pintura deteriorada. Decían que, por las noches, se escuchaban voces que imitaban a sus seres queridos llamándolos desde adentro. Algunos juraban haber visto figuras familiares asomarse por las ventanas, figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Al principio pensé que se trataba de histeria colectiva, alimentada por viejas leyendas y supersticiones, hasta que empezaron las desapariciones. Primero fue un chico del pueblo, Tomás Guerrero, de 14 años. Sus padres contaron que había escuchado la voz de su abuelo, fallecido hacía años, llamándolo desde la casa. Al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Luego, fue una mujer mayor, que aseguró haber escuchado la voz de su difunto esposo. Nunca más la vieron. El miedo se apoderó del pueblo, y las calles, antes llenas de vida, se vaciaron al caer la noche. Decidí ir a investigar personalmente, acompañado por Bruno, mi mejor amigo. Pasamos la noche dentro de la casa, con nuestros equipos de grabación preparados. Primeras horas todo estaba en silencio, un silencio opresivo que parecía cargar el aire. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Escuchamos pasos arrastrándose por el pasillo, aunque estábamos totalmente quietos. Con la poca luz que daba la linterna pude ver una sombra al final del corredor, una sombra informe que se retorcía y ondulaba. No corrí, no grité, estaba congelado por el terror. Fue entonces cuando escuché la voz. Era la voz de mi hermano, Diego. Mi hermano, que había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico. Me llamó por mi nombre, 1, 2, 3 veces. No podía ignorarlo. La voz sonaba desesperada, llena de angustia, como si realmente me necesitara. Caminé lentamente hacia donde había visto la sombra, como un sonámbulo. Pero antes de llegar, Bruno me sujetó del brazo. Me sacó de ahí a la fuerza y me dijo que yo había estado respondiendo en voz alta, como si hubiera estado hablando con alguien. Nos fuimos corriendo de la casa, aunque mientras buscábamos la salida, me invadió una sensación extraña. Sentía que tenía que salir de ahí lo más pronto posible, pero también sentía una atracción muy particular hacia ese lugar. Al día siguiente revisamos las grabaciones. Durante nuestra estadía en la casa, se registraron extrañas interferencias, como si algo estuviera intentando manipular el audio. Pero lo peor llegó al final de la cinta. Justo cuando Bruno me saca del lugar, se escucha claramente una voz susurrando junto a mí. ¿Quién dijo que podías irte? Sobre el transcurso de los siguientes días, empecé a oír rumores de que más gente estaba yendo a la casa a pasar la noche. Comencé a interiorizarme más y más en este misterio. No podía pensar en otra cosa. Aparentemente, otras 3 personas fueron a la casa y no fueron vistos nuevamente. Una parte de mí no quería regresar jamás a esa casa ni volver a saber nada sobre ella, pero otra gran parte de mí buscaba cualquier tipo de excusa para volver a visitarla. Luché contra este impulso por días, pero fue en vano. No podía concentrarme, me costaba comer y me resultaba casi imposible dormir. Hablé con Bruno para ver si a él le ocurría lo mismo. Me dijo que no. Creo que solo me afectó a mí porque fui el único que escuchó una voz ahí dentro. Lo puse al tanto de mi situación de los días posteriores a nuestra visita y cuando estaba por contarle que tenía que ir nuevamente a la casa, me hizo una seña con la mano para que pare de hablar y tan solo se limitó a decir: «Tranquilo, esta noche iremos de nuevo». Para ser honesto, me aterrorizaba la idea de ir solo, pero también el hecho de que algo le ocurriera a Bruno por mi culpa. Nos preparamos para esa noche tan bien como pudimos. Llevamos equipos de grabación y cámaras. Hasta llevé un cuchillo por las dudas, pero decidí no compartir este dato con mi amigo. Una vez dentro de la casa, dejamos algunas de nuestras cosas en una de las habitaciones y nos pusimos a recorrer todo el interior de la vivienda. Llevábamos caminando unos minutos cuando empezamos a oír ruidos extraños, como si 2 o más personas estuvieran caminando a lo lejos. Estábamos muertos de miedo, pero fuimos a averiguar cuál era la fuente del ruido. Nos acercamos lentamente a la habitación de donde provenía todo el alboroto, y cuando abrimos la puerta, vimos 2 niños de unos 11 o 12 años que estaban hablando muy tranquilamente. Pero había algo detrás de ellos,
algo que no podría explicar con claridad. Era como una sombra de una persona enorme, pero a la vez no parecía una sombra. No lo sé. No sé exactamente qué era. Lo único que sé es que los nenes se paralizaron cuando nos vieron y nosotros corrimos sin mirar atrás hasta la habitación donde estaban nuestras cosas. Al llegar a la habitación, escuchamos gritos desesperados, como si estuvieran torturando a alguien. Bruno estaba pálido, mucho más pálido que de costumbre. Se sentó contra una de las paredes mirando a la nada y estuvo así por un rato. Yo le hablaba pero no me respondía. Pasaron unos minutos que para mí se sintieron como horas, y se levantó de la nada con un rostro sorprendido y comenzó a moverse lentamente hacia la puerta y a pronunciar palabras ininteligibles. Supuse que alguien le estaba hablando como me había sucedido a mí la vez anterior. Entonces sentí que el tiempo se paró. Todo lo que tenía frente mío se congeló por un instante. Cuando todo volvió a moverse, me encontraba en una parte de la casa totalmente diferente, sosteniendo un cuchillo ensangrentado. El cuerpo de Bruno se hallaba inerte en el piso. Me quedé inmóvil, observando a mi mejor amigo. Solo pensaba en cómo no podía haber sido yo. Yo nunca podría haberlo lastimado. Lo amaba. Era como un hermano para mí. Y corrí. Simplemente empecé a correr. Estaba decidido a salir de ahí tan rápido como pudiera. Cuando estaba por llegar a la salida, me pareció ver algo raro en una de las habitaciones. Volví sobre mis pasos para ver de qué se trataba, y pude ver a uno de los niños que había visto antes sosteniendo un cuchillo idéntico al mío, bañado completamente en sangre. La sombra seguía detrás suyo, y el otro niño yacía inerte en el suelo, igual que Bruno. Esta vez, el nene me miró fijamente y comenzó a correr a toda velocidad hacia mí. Gasté todas mis energías para salir de ahí. Corrí como nunca antes y jamás miré atrás. Ya han pasado 2 meses de esto y sé que no puedo volver jamás a mi ciudad. La policía me está buscando. Algunos días siento el impulso de volver a la casa. Si esto llega a oídos de alguien, hágase un favor. Nunca entren. No hay salida. Desearía que hubiera sido yo en vez de Bruno. Fin de la declaración. Con respecto a la investigación de este caso, voy a proceder a leer el informe realizado por Gabriel Martínez y Sofía Romero, nuestros investigadores. Introducción. El caso presentado por Ignacio Ferrero nos llevó a indagar más a fondo sobre los extraños sucesos ocurridos en la localidad de San Andrés. La existencia de una casa donde supuestamente se manifestaban entidades capaces de imitar voces de seres queridos y ejercer una influencia psicológica sobre quienes la visitaban generó una gran intriga en nuestra organización. Nuestro objetivo fue verificar la veracidad de estos testimonios y analizar si existían antecedentes que pudieran explicar los eventos descritos por Ferrero. Primeras indagaciones. Tras analizar la transcripción de la declaración de Ignacio Ferrero, nos enfocamos en las desapariciones reportadas en San Andrés. Efectivamente, encontramos registros policiales sobre la desaparición de Tomás Guerrero, 14 años, y Marta Luján, de 72, cuyas últimas ubicaciones coincidían con la casa mencionada. También logramos contactar con los familiares de las víctimas, quienes confirmaron que antes de su desaparición mencionaron haber escuchado las voces de sus seres queridos llamándolos. Curiosamente, no existen denuncias previas sobre hechos similares en esa vivienda, a pesar de su reputación dentro del pueblo. Sin embargo, la historia oral de los residentes revela un patrón de desapariciones cada cierto tiempo, siempre relacionadas con personas que entraban a la casa. Análisis del lugar. Nuestro equipo se desplazó hasta San Andrés para inspeccionar la casa. La construcción, en evidente estado de abandono, tenía un aura inquietante. Los accesos estaban en su mayoría tapiados, aunque algunas ventanas y la puerta principal mostraban signos de haber sido forzadas recientemente. Dentro de la casa, los equipos de grabación registraron interferencias inexplicables y alteraciones en el audio, similares a las descritas por Ferrero. También se detectaron temperaturas anómalamente bajas en ciertas habitaciones. Al revisar las grabaciones, encontramos un fenómeno alarmante: fragmentos de voces susurradas que no provenían de ninguno de los presentes. Al amplificar el audio, se distinguía claramente la frase «Vos también escucharás». Hallazgos en archivos históricos. Investigamos los registros históricos del pueblo y descubrimos que la casa perteneció a una familia de apellido Rinaldi a principios del siglo XX. Según documentos de la época, en 1912, 2 hermanos adolescentes, Emilio y Santiago Rinaldi, fueron hallados muertos en el interior de la vivienda en circunstancias desconocidas. Sus padres, al parecer, desaparecieron sin dejar rastro poco después. Un antiguo diario de la familia, rescatado de los archivos municipales, menciona que los niños afirmaban escuchar voces provenientes de las paredes. La última entrada, escrita por el padre, decía: «Nos llaman, nos ven, no hay escapatoria». Hipótesis y conclusiones. Todo indica que la casa en San Andrés no es solo un sitio abandonado con una historia trágica, sino que alberga una presencia de naturaleza desconocida.
La entidad que se manifiesta en su interior parece tener la capacidad de generar alucinaciones auditivas y visuales, además de ejercer algún tipo de control mental sobre quienes entran en contacto con ella. El patrón de las desapariciones y la conexión con los eventos ocurridos hace más de un siglo sugieren que la casa actúa como un catalizador de estos fenómenos, atrayendo a nuevas víctimas a través de la manipulación de recuerdos y emociones. Dada la peligrosidad del lugar y la influencia psicológica que ejerce, recomendamos que nadie intente explorar la casa. Hasta el momento, la policía sigue buscando a Ignacio Ferrero, pero debido a la naturaleza de su relato, es poco probable que su versión sea tomada en serio por las autoridades. Nuestra investigación aún no ha concluido, pero una cosa es segura: lo que ocurre en esa casa no se detendrá por sí solo, y el peligro sigue latente. Nota final. Durante la redacción de este informe, Gabriel Martínez informó haber tenido sueños recurrentes con la casa. En estos sueños, escucha su propio nombre siendo susurrado desde las sombras. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompáñanos la próxima semana en un nuevo caso, pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.